Colombia es sin duda alguna un país maravilloso, privilegiado por sus riquezas naturales, su variedad y belleza de geografía. Colombia es también un país de gente muy cordial, especialmente con el extranjero. Además es cariñosa, estudiosa y trabajadora. Pero Colombia es también un país donde se viven grandes tensiones. En el campo político, en el campo económico todavía hay muchas cosas que hacer y hay luchas y conflictos sin resolver. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la conducción está conmigo Omaira Morales del canal Capital. Mil gracias, Gonzalo, y como siempre, bienvenido a nuestro país y al canal Capital. Gracias. Pasamos de inmediato a presentar a nuestros invitados. Saludamos a Claudia López. Ella es politóloga, columnista de Silla Vacía, investigadora, graduada en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado, con una maestría de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es una destacada columnista, periodista y, por supuesto, enterada y comprometida del desarrollo de lo que sucede en el país. Bienvenida. Mucho gusto y mil gracias por esa presentación tan generosa. También nos acompaña Juan Gabriel Uribe, exministro de Medio Ambiente del presidente Juan Manuel Santos, abogado, periodista, ha sido senador de la República, consejero de paz y también director del diario El Nuevo Siglo. Bienvenido. Buenas, ¿cómo les va? Muy bien. También nos alegra tener con nosotros al señor Jorge Humberto Botero, quien fue ministro de Comercio, Industria y Turismo del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Fue principal negociador del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero también con otros tratados, nos lo manifestó así, y es presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos. Bienvenido. Muchas gracias, Omaira. Y finaliza este grupo de invitados el doctor Eduardo Sarmiento Palacio, ingeniero, economista, escritor y columnista, también presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y dirige el Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y si uno busca información sobre Colombia, la verdad es que encuentra cosas realmente bellas sobre este país, pero también cuentan algunos, especialmente algunos analistas y comentaristas, de un país al borde del abismo. ¿Cuál es la realidad, Claudia? No, yo no creo que Colombia sea un país al borde del abismo por fortuna. Colombia lo que pasa es que es un país muy peculiar en el contexto de América Latina porque es el único país del hemisferio occidental que todavía tiene un conflicto armado interno. Esa historia de conflicto, creo yo, una historia sin duda de exclusión económica, de condiciones muy difíciles geográficas, de condiciones de exclusión política también, pues marcan una historia polarizada, difícil. Colombia siempre, yo no diría que está al borde del abismo, sino que siempre está al borde de salir, digamos, de dar el paso adelante, de dejar la historia de guerra, de exclusión, de pobreza atrás y no logramos, digamos, dejarla suficientemente. ¿Qué impide eso? Bueno, yo creo que la guerra en sí misma nos lo impide, y la guerra, que tiene orígenes sociales y políticos muy claros, históricos, sin duda en los últimos 30 años se complejizó profundamente por el tema del narcotráfico. Todos los grupos armados ilegales de Colombia, no importa qué ideología reivindiquen, están inmiscuidos en el negocio del narcotráfico, y eso hace que, digamos, las reivindicaciones históricas y políticas que pueden ser legítimas, pues estén mezcladas con intereses económicos en un negocio como el del narcotráfico, que pues son obviamente dos racionalidades muy distintas, y también un régimen político muy cerrado. Colombia es el único país, todos los países de América Latina empezaron el siglo XX con oligarquías democráticas, esa era, digamos, la naturaleza de su régimen político. Pero yo diría que Colombia es el único país de América Latina que terminó el siglo XX con una oligarquía democrática como régimen político. Los demás países se transformaron radicalmente por diferentes caminos y no necesariamente con exitosos resultados, pero se transformaron, sea por el populismo, sea por dictaduras, sea por gobiernos de derecha, sea por gobiernos de izquierda. En Colombia el régimen político sigue siendo muy cerrado, y una de las tal vez peculiares circunstancias que tenemos es que dos primos de una misma familia están a punto de disputarse la presidencia de la República, pues una cosa francamente patética. Doctor Botero, ¿cuáles son esos escenarios que en nuestro país visiblemente han evolucionado, han transformado y han mejorado el desarrollo del país en los últimos 30 años? Por supuesto, el tema del conflicto pues, nos ha amarrado un poco en el tema de desarrollo, el tema de la economía y demás, pero ¿en qué escenarios uno puede decir, bueno, Colombia abiertamente ha dado un salto considerable? Los indicadores sociales muestran mejoras sustantivas. Estoy hablando de cifras oficiales del DANE. Los indicadores de pobreza marcan un descenso pronunciado
y marginalmente también los indicadores de equidad social han mejorado. No tanto como quisiéramos, seguimos siendo un país con grados altos de inequidad, pero hay unas mejoras. La política social, a mi modo de ver del gobierno, está dando resultados. Pero me muero del deseo de debatir con Claudia, en dos sentidos, Omaira y Gonzalo. Primero, una precisión semántica que es importante, como son importantes todas las discusiones semánticas. Colombia no está en guerra. Como usted misma lo dijo, tiene un conflicto. Cuando uno habla de guerra y de guerra civil, uno imagina un país profundamente dividido en dos bandos, un país dividido entre dos sectores de la sociedad, un conflicto que abarca toda la geografía, y ese no es el caso de Colombia. Y esa es una de las razones que lo hacen tan singular y que hace tan difícil su solución. El conflicto está en la periferia del país. Afecta a un segmento importante de la población, que pueden ser 4 o 5 millones de habitantes. Es una barbaridad, pero no es más allá del 10%. Para el común de los colombianos, el conflicto no es más que una presencia virtual que vemos en la televisión por las noches. El conflicto, de otro lado, no logra tener un impacto negativo significativo en el desempeño económico. Y como estamos tan acostumbrados al conflicto, nos da la impresión de que es normal, sin darnos cuenta, como decía Claudia, y estoy de acuerdo, que es una anomalía absoluta, no solo en este hemisferio, sino en el mundo. Jorge, entonces, esas son una de las razones fundamentales de por qué es tan difícil resolverlo. Yo creo que ya al comienzo de este programa nos damos cuenta cuánto marca la vida y la discusión en este país el conflicto armado, sí. el conflicto de esta guerra interna que lleva muchos años sacudiendo la vida de esta nación. Pero ya vamos a volver sobre ese tema, que sin duda alguna. En todo caso, lo que sí está claro, que dentro de los avances que observa Colombia para un extranjero, uno ve que hay muchas cosas que todavía los colombianos quisieran cambiar, de tal manera de que la prosperidad que hay satisfaja las necesidades de todos los hombres y mujeres de este país. ¿Qué falta todavía por hacer? En primer lugar, hay que evaluar lo que se hizo, porque la tendencia es hablar de una transformación radical que no se ha dado. Por eso yo, cuando hablo de estas cosas, prefiero hablar de 20 años. Y si usted mira en materia económica, en estos 20 años el modelo ha sido el mismo. Ha sido el modelo del consenso de Washington, el modelo neoliberal. ¿Qué le produce a usted ese modelo neoliberal? Un crecimiento económico no muy diferente al de otros países de América Latina, muy inferior a los países asiáticos, la mitad. Lo más grave de ese modelo neoliberal es que ha generado una enorme desigualdad. Tenemos un coeficiente de Gini, de distribución del ingreso, de 0.56, que nos coloca entre los 7 países más inequitativos del mundo. Y si comparamos con lo que era hace 20 años, el retroceso era enorme. Hace 20 años era de 0.46, 0.47. Y luego, si usted entra a mirar el mercado laboral, que es donde está la esencia misma de los problemas sociales, bueno, usted va a tener que Colombia es uno de los países con la tasa de desempleo más alta, que ha bajado, pero se ha mantenido por encima de 10%. Pero ahí no está lo más grave. El modelo generó una gran exclusión, de manera que usted tiene que el 60% de la población colombiana está en la informalidad, con salarios inferiores al mínimo y sin ninguna seguridad social. Y si usted va a mirar qué ha ocurrido en áreas como la agricultura y la industria, que es donde está el motor del progreso, y de nuevo me refiero a los 20 años, usted tiene que la industria en los últimos 20 años no generó un solo empleo, y es obviamente el responsable de la exclusión y de la informalidad. Y la agricultura colombiana es la más atrasada
de América Latina. Claro que tenemos dificultades y muchísimas, pero el país ha mejorado. Sí, claro. El país primero fue, digamos, tiene un elemento, a mi juicio, importantísimo, que obviamente lo saco avante, que es el tema ambiental. Sí. Es un país de un liderazgo internacional muy grande en el tema ambiental y es un país muy importante porque es el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, que es una riqueza que hay que proteger hacia el futuro por el tema alimentario. Usted sabe muy bien que en el año 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas y una de las despensas va a ser Colombia para poder trabajar un tema agrícola de importancia, donde tenemos que trabajar claramente todo el tema de la altillanura, que es lo que estamos, para ver si vamos a hacerlo del cerrado brasilero o vamos a tener una modificación del criterio para hacer agricultura más medio ambiente. Creo que el país ha mejorado considerablemente en su proporción de clase media. Creo que el país ha mejorado considerablemente en su cantidad de presupuesto. Lo que está pasando en Colombia en general es precisamente una tensión muy grande por qué va a pasar con el presupuesto que se ha triplicado en menos de 8 años. Es un presupuesto bastante grande, por eso se ha vuelto un país IBET, por eso es un país que tiene posibilidades hacia el futuro. Y esa pelea por el presupuesto es lo que genera paros que deben ser tenidos en cuenta. Quiero tocar ese tema, precisamente. Exacto. Hablando del porque paro no agrario, le vamos a dar vueltas al paro algunos agrario. expertos Tiene una causa muy clara. Señalaban que el sector agrario ahora, todavía, no ha sido tratado con la prioridad que requiere. Que faltan ahí nuevas iniciativas, nuevos sistemas de planificación y de desarrollo, integración de los campesinos a toda esa actividad. ¿Por qué no se ha hecho eso con el campo? ¿Es culpa del conflicto también? No, es al contrario, es precisamente porque no se ha desarrollado el campo y se ha hecho inclusión económica y política y social para los campesinos, una de las razones por las cuales Colombia sigue en guerra. Y no es un tema de maquillar con el lenguaje. Yo creo que parte justamente de los desafíos de Colombia es que vivimos preciándonos con razón, digamos, nos preciamos ser la democracia más estable porque hemos tenido el periodo más corto de dictaduras comparado con otros países de la región, pero también somos el único país que en democracia ha producido 3 veces más muertos y asesinatos que todas las dictaduras sumadas del continente. Y ese no es un dato mío, es un dato del gobierno, del informe que acaba de salir sobre el conflicto en los últimos 55 años. Entonces, Colombia tiene un sistema claramente de exclusiones, lo que pasa es que no ha hecho reforma agraria. Una de las razones por las cuales justamente no hay conflicto armado en muchos otros países de la región. Nunca la ha hecho, siempre la ha saboteado. A la población campesina siempre se le ha marginado, siempre, sistemáticamente. Hasta el presidente Santos, digamos, acaba de decir, sí, durante 40 años no hemos hecho una política agraria, digamos, lo suficientemente sólida. Lleva 3 años de presidente, incluye sus 3 años, o sea, ya perdió 3, él tampoco la hizo. Tocó que le hicieran un gran paro agrario para que medio mencionara el tema. Entonces, realmente es un desastre porque además la visión de las élites gobernantes colombianas es eso, el conflicto es para una cosa de la periferia que afecta a 5 millones de negritos que son irrelevantes más o menos. No es lo que yo dije, no se ha hecho, digamos, no se toman la tarea de hacer Estado y mercado para la mitad del territorio. La mitad del territorio no hay Estado y mercado institucionalizado, lo que hay son poderes de facto. El Estado es un outsider más o menos, siempre es el más débil. Y entonces la población, que no es el 10% de la población rural colombiana es el 32% de la población, según el último informe del DANE y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, no son 5 o 10 negritos, pues es la tercera parte de la población de Colombia, que no tiene Estado y mercado, no tiene instituciones, porque para hacer instituciones democráticas que funcionen, que regulen el mercado, que haya mercado de tierras, que haya derechos de propiedad, pues hay que pagar impuestos. Y las élites colombianas realmente no pagan la proporción de impuestos que se necesitan. Hay una deuda, digamos, de recaudo. Para hacer Estado y mercado se necesita pagar impuestos de manera seria y sólida y no robárselos. Y la clase política colombiana, francamente, pues tiene muy poco de qué enorgullecerse, creo yo. No, yo también tengo crítica. Obviamente la clase política colombiana. He estado 25 años tratando de hacer la paz en Colombia y sigo tratando de hacer la paz en Colombia. He estado en cada una de las zonas de conflicto. Colombia tiene muchos problemas. Por ejemplo, uno de los temas claros es que solamente tiene titulado 42% de su tierra. El resto es tierra o baldía o tierra que tiene cualquier dueño, generalmente narcotraficantes, generalmente muchas veces paramilitares. Ha habido un conflicto por la tierra supremamente difícil, que es lo que está tratando de resolver el gobierno actual, desde luego, pero básicamente el gran error colombiano es que no ha dejado que el campo sea negocio.
para los campesinos. Hay que buscar que el campo sea negocio. Entonces estamos ahora en una política de subsidios que no es suficiente. No puede ser suficiente una política de subsidios, sino que realmente sea una política agraria que no se ha hecho suficiente, sino que no es eficaz. Y ni es eficaz. Pero el escenario del TLC se presenta como la gran panacea de la apertura, la posibilidad del desarrollo del campo, pero también para otros sectores y demás. ¿Qué tanto ha sido así? Porque por supuesto este sector, no solamente en nuestro país, sino en otros territorios, pues tiene defensores y detractores contundentes y muy fuertes. Eduardo dijo, y tiene razón, el campo colombiano es el más atrasado de América Latina, es verdad. Y creo que hasta ahí llegan mis identificaciones. No creo en primer lugar que sea cierto lo que ha dicho Claudia, en el sentido de que la falencia de una política agrícola, en lo cual por supuesto estamos de acuerdo, explique lo que ella llama guerra, que no es guerra sino conflicto, porque está pasando por encima de un elemento fundamental, que no depende de la mala política agropecuaria, sino de factores agrológicos y geográficos y culturales, que es el narcotráfico. Podríamos tener un país con un sector agropecuario atrasado, pero ese país sería distinto si no tuviéramos el caldo de cultivo del narcotráfico. Importante señalar también, para mostrar lo atrasado del agro colombiano, que el agro es en el contexto de América Latina, en la generación del Producto Interno Bruto, el agro sigue siendo el más alto de la región. Eduardo ponía de precedente que antes... Vi las cifras hoy. Eduardo señalaba con nostalgia que el agro pesaba más en el pasado. Por caridad, en todos los países del mundo, en la medida en que se modernizan, las actividades primarias van perdiendo participación en el producto. Un síntoma claro de que un país progresa y se hace rico es que el peso del sector agropecuario disminuye y se va transformando en agroindustria. La pura producción primaria de bienes empobrece. Pero la discusión en Colombia es tan maniquea, por ejemplo, que hay quienes creen que el objetivo único y central de la política tiene que ser la redistribución de tierras porque hay exceso de latifundio, y eso es verdad, pero se pasa por encima la gran tragedia del minifundio. A los campesinos empobrecidos en ciertas regiones de este país, por más que usted los atiborre de subsidios, no van a salir de la pobreza. Le doy un ejemplo y con esto termino, Gonzalo. Para el cultivo del café, que es el cultivo emblema de Colombia, producir un salario mínimo en las condiciones medias de productividad rural del cultivo del café en Colombia, usted necesita 5 hectáreas. Solo el 5% de los caficultores tienen una extensión de esa magnitud. Pero mi pregunta, ¿qué tanto el Tratado de Libre Comercio ha beneficiado el campo y otros sectores? El tratado fue hecho de tal manera que beneficiaria, pero es sobre la idea de que nos volcamos sobre el mundo exterior, que es lo que no hemos hecho. Pues que y teníamos que haber desarrollado una política de modernización del agro que tampoco hemos realizado. No, previa no, simultánea. Don Eduardo nos va a aclarar más sobre este punto, hace rato que nos quiere decir algo, Sí, pero además me gustaría gustaría que también nos hablara de si realmente las élites de este país son las responsables de la situación en la cual nos encontramos. Sí, claro. Bueno, yo me quedé en la cuestión agrícola. Las cifras del Banco Mundial, de todo el mundo coinciden que la participación colombiana bajó de 17, 20 años a 7%. Y eso es normal, Eduardo. Bueno, pero espérate, es que hay que mirar las cifras. Brasil tenía 10 y sigue con 10. Argentina tenía 10 y sigue con 10. Entonces aquí sí, es normal que la agricultura baje, pero no tanto. Éramos el país con la mayor participación de la agricultura en el Producto Nacional. Y hoy en día estamos muy por debajo de Brasil, Argentina y Perú, para dar unos casos. ¿Qué le pasó a Colombia en materia agrícola? Pues ahí están los TLCs, la revaluación y la baja de los aranceles. Eso generó una entrada masiva de importaciones que desplazó la producción nacional. Entonces, por eso tenemos esa caída tan espectacular.
y es que el balance es aterrador. La producción agrícola es el 7%, y la población puede ser 20, puede ser 30. Entonces, imagínense el empobrecimiento del sector que tiene el 20-30% de la población, no discutamos la cifra, pero tiene únicamente 7% de la producción. Por esa razón, no, pero déjame, yo lo sé, por esa razón, en el sector agrícola tenemos índices de pobreza aterradores de 60%. Entonces, ¿por qué usted tiene esa situación? Porque usted le quitó la protección, tiene un tipo de cambio muy bajo, y tiene los TLCs que a través de la triangulación le meten los productos por donde quieran. Esa es la causa del desastre industrial y agrícola. Y si el país no resuelve el problema del libre mercado, no va a tener agricultura en los próximos 20 años, como no la tuvo en los pasados. Y lo mismo aplica a la industria. Es una visión de los acontecimientos, pero sin duda alguna no es la única. Quizás, ya que estamos en el terreno del campo, ya que hemos mencionado que el problema del campo tiene que ver directamente con el conflicto central que tiene el país, sería interesante, y es bueno que tengamos aquí a alguien que trabajó con el presidente Uribe, y a alguien que trabajó con el presidente Santos. Y ambos dos, de alguna manera, nos pueden contar en qué medida existen esperanzas de que el conflicto armado que vive Colombia, al menos en algunos sectores importantes del país, y que influye tanto, puede tener una solución. Yo no creo que ni las FARC, ni el ELN, ni el gobierno colombiano tengan alternativa diferente a firmar un acuerdo. Sería un error histórico gigantesco, un error para con la gente. Y creo que la América Latina está tratando de ayudar a este conflicto, que finalmente es el último conflicto latinoamericano, y en eso está Uruguay, y en eso está Venezuela, y en eso está Chile, y en eso está México, y en eso está toda la América Latina. Sería un error histórico que nosotros no supiéramos responderle a la América Latina como debe ser, y yo sí tengo la esperanza de que eso ocurra, desde luego bajo unos criterios difíciles, porque no es una negociación fácil, no es una negociación, porque lo que es un diferendo, digamos, no es una cosa de un sindicato, ni es una cosa de unas diferencias, hay un diferendo ideológico, hay un diferendo intelectual, hay un diferendo de procedimientos, que desde luego no es de fácil resolución. Yo sí pediría paciencia para salir y lograr que se logre esta paz. Claudia, ¿es posible hablar de consolidar el proceso de paz, de los diálogos que se desarrollan en La Habana, Cuba, y al mismo tiempo garantizar desarrollo y progreso para el país? ¿Están directamente relacionados? ¿Caminan por el mismo rumbo? Totalmente. Es que obviamente las posibilidades de desarrollo, de inclusión social, de modernización política que abre ponerle fin a la guerra en Colombia, pues sin duda es lo que la hace tan urgente. Es que aquí, digamos, tiene razón, como decía ahorita Humberto, que no es una guerra, digamos, entre dos bandos. Si fueran dos ejércitos que se encuentran en un campo y se matan entre ellos, entre los combatientes, eso no es deseable. Pero aquí lo que hay es un montón de bandos que se matan a través de los ciudadanos inermes. Eso es lo que pasa. Aquí los bandos, los guerrilleros, los paramilitares, no son los que ponen los muertos son los campesinos, son los indígenas, son colombianos y colombianas inermes. Son 227.000 muertos en 55 años, o sea, son los despojados, son los afectados, la obstrucción a las posibilidades de desarrollo campesino, a las posibilidades de inclusión del territorio, de conexión del territorio, de respeto a la oposición política, que se desarrollarían si se logra un acuerdo de paz, sin duda, son la gran posibilidad de desarrollo, lo que realmente va a transformar a Colombia. La gran oportunidad de transformación social, política, económica de Colombia está en dejar atrás la guerra y en concretar un acuerdo de paz. Y como bien dice Juan Gabriel, sería una responsabilidad de las élites colombianas, de los grupos armados ilegales colombianos que sigan sometiendo a la población colombiana a la tragedia de la guerra. Pues porque nos cuesta vida, nos cuesta desarrollo, nos cuesta posibilidades. ¿Y si se sigue dilatando el proceso? Ahora, negociar un proceso, como bien decía Juan Gabriel, pues no es fácil, es que es un conflicto de 60 años, que no es un conflicto maquillado, que tiene temas muy complejos, abordar el tema del narcotráfico. ¿Qué vamos a hacer con las 64.000 familias cocaleras que hay? ¿Qué vamos a hacer con la 40% del territorio, digamos, que tiene coca, que tiene exclusión, que no tiene conexión con el resto del país? Es un desafío enorme, pero yo creo francamente que lo que tenemos que hacer en la sociedad colombiana es acompañar y también exigir
tanto al gobierno como a las guerrillas, de que sean serios en el proceso, de que no se levanten de La Habana. Lo que nosotros queremos no es que nos cuenten las intimidades y salgan a recriminar, no, nosotros lo que queremos es que nos digan cuáles son los acuerdos y cómo podemos hacer para hacer reales las garantías de que esos acuerdos sean posibles. Yo tengo la esperanza de que más allá de las dificultades, que era obvio que las iba a haber en un proceso de negociación tan complejo, esas dificultades se superen y el proceso en este gobierno o en el siguiente, pero culmine, y culmine con unos acuerdos que garanticen que se va a dar una desmovilización de los grupos armados ilegales, que se quedará la violencia por fuera como causa, como instrumento, digamos, de reivindicación política, y que podremos entrar en una era en la que, sea con polarización política, pero sin violencia, podamos resolver los problemas estructurales de Colombia. Yo creo que evidentemente la clase política tiene una responsabilidad muy grande en todos los países, también aquí, pero ¿por qué hay un político, y porque así se ve desde fuera también, el expresidente Uribe, que es tan querido por una parte y tan odiado por la otra? Usted que lo conoce personalmente y muy bien. Bueno, sí, yo lo conozco bien, personalmente, estuve unos años trabajando con él. Uribe es un político bastante singular. Él no se acomoda a las circunstancias. Él tiene una visión de país, es un misionero, él está convencido de que vino al mundo para realizar unas transformaciones que él tiene en la cabeza, y que sea o no presidente de Colombia es, si se quiere, relativamente marginal. Él no cejará en su accionar política sino el día que muera. La enorme diferencia de criterios con Juan Manuel Santos es que Juan Manuel Santos tiene una estrategia distinta. Mientras el presidente Uribe, con un gran respaldo nacional, adelantó una estrategia de tratar de vencer por la vía militar, y aparentemente, según él mismo, estuvimos muy cerca de lograrlo, pues Juan Manuel Santos ha escogido una vida distinta, que es la vía del diálogo y de la negociación. Pero fue muy duro también, ¿no? Ha sido el ministro que más golpe le ha dado a la guerrilla. Entonces ahí hay ese es un hito central, el conflicto es un hito central del país, y ambos presidentes tienen visiones conflictivas. Yo desearía, como deseamos todos, que el proceso de negociación tenga éxito, pero cada vez veo más difícil ese éxito, por lo menos con relación, Omaira, al proceso que está transcurriendo en este momento en La Habana. A mí me parece que se han puesto las cartas sobre la mesa. Desde luego, uno de los elementos sustanciales de la paz o de la guerra es el consenso. El consenso para hacer la guerra o el consenso para hacer la paz, y el activo fijo de un proceso de paz es el consenso. Pero si no se produce el consenso, pues toca ir a la vía política y que decida el país, que decida el pueblo, dentro de un proceso serio y un proceso acorde con las circunstancias. Y yo creo que el pueblo colombiano está en absoluta disposición de hacer la paz. Es lo que quiere el pueblo colombiano. El problema es el cómo, que el procedimiento, que es lo que estamos sacando adelante. Pero lo que quiere Colombia, de eso no hay que equivocarse, es la paz. Los respaldos que tuvo el candidato al Senado, Álvaro Uribe, fueron respaldos de desespero, de desesperación. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en el proceso de paz del Caguán. Al mismo tiempo, el expresidente Pastrana, yo en esa época era, digamos, negociador de paz, asesor de paz. En esa época hicimos un esfuerzo muy grande. Creo que faltó dimensionar el tamaño de paz que queríamos. Creo que el establecimiento colombiano no se dio un milímetro en ese propósito. Creo que la guerrilla no se dio un milímetro en ese propósito, y aquí el tema es cuánto se cede. Entonces vamos a ver si vamos a entrar en un proceso de cesiones considerables razonables, porque tampoco puede entrar en un tema más allá de lo razonable, para poder hacer un consenso sobre la base, Mario, le digo claramente, de que la Constitución colombiana de 1991 se aceptó y se autorizó, que fue prácticamente un golpe de Estado la Constitución colombiana, porque así lo fue un mandato por la paz, ¿verdad? Se autorizó por la Corte Suprema de Justicia sobre la base de que fuera un tratado de paz, y la Constitución no lo ha sido, de manera que hemos sido inferiores al mandato constitucional. Don Eduardo, se habla de cambiar algunas partes, algunos dicen de la Constitución, otros dicen de leyes fundamentales, para poder producir un reencuentro entre el gobierno y la guerrilla de la FARC.
¿Qué cambios piensa usted que se deberían hacer en la estructura jurídica del país? Bueno, una de las cosas que usted ve en el acuerdo en las discusiones del Caguán y ahora en las de La Habana, es que no se avanza en propuestas concretas. Usted tiene una cosa muy gaseosa, en parte porque hay diferencias enormes. El modelo que quisiera la FARC es diferente al modelo que ha funcionado en los últimos 20 años. Y obviamente es difícil, luego de una lucha armada, entrar a hacer usted un acuerdo sin cambiar aspectos fundamentales. En ese sentido, yo creo que lo más fácil hubiera sido una Asamblea Nacional Constituyente para refrendar, ya con parámetros muy claros, para refrendar los cambios que se decidan. De manera que tal como está el proceso, con una divergencia enorme, es que todavía no conocemos ni el primer punto, no hay prácticamente nada escrito. Y yo creo que la razón es que hay diferencias muy grandes, y esas diferencias yo no veo fácil que se vayan a resolver a través de un documento. O sea, entonces yo creo que el camino, pesimista con respecto yo a la creo que el posibilidad... camino sí era buscar una reforma constitucional para entrar a una serie de acuerdos en materia económica, en la cuestión agrícola. Hay que resolver el aspecto del latifundio, que no está en el documento. Hay que resolver lo de las reservas campesinas. Bueno, eso en la industria, usted necesita un modelo urbano que le resuelva esta exclusión tan aterradora, o sea, del 70%. En el fondo hay grandes tareas pendientes, grandes tareas por delante, y es interesante aquí quizá preguntarle a Claudia si este debate que se da muy fuerte entre Uribe y Santos, así se ve desde el extranjero, no es tan profundo como parece, por un lado, y segundo, si hay otras alternativas políticas a estos dos líderes en el país. Ellos sin duda tienen un mayor protagonismo, pero el espectro político colombiano es mucho más amplio. Y yo creo que justamente ese debate muy cerrado, pues entre familiares, primos, expresidentes, una cosa ahí como una élite en vendetta, realmente no refleja las demandas ciudadanas. Digamos, una de las tragedias y de las dificultades actuales en Colombia es la brutal desconexión entre las lógicas y discusiones de los líderes políticos y las demandas ciudadanas. Las demandas ciudadanas van por un lado y la política va por otro lado, y realmente no están, digamos, atendiendo el debate político central. De manera que a mí me parece que es importante que los ciudadanos del mundo y de América Latina sepan que Colombia no es Uribe y no es Santos, y que la política colombiana es mucho más amplia que eso, por fortuna. Es utópico pensar que en el ejercicio de la política los líderes políticos caminen por el mismo sendero en el escenario de mejorar las condiciones para la ciudadanía, de convertir este país que es tan atractivo para los extranjeros, que de la misma manera sea para los nacionales. Por supuesto que es utópico. La política democrática es divisiva. Sí, claro. La política es de debate. Pero hay principios y hay puntos que los acercan. Cuando en los países antiguamente llamados repúblicas democráticas o populares, el líder de turno ganaba por 50ª vez las elecciones, sacaba el 95% de los votos. La política democrática es divisiva, confrontacional. La gracia o el mérito de la democracia es encontrar formas civilizadas de resolver el debate. Yo tengo un montón de querellas pendientes que no voy a poder resolver. Bueno, a menos que me des un par de horas que... Por fortuna. ¿No? Pero vamos a volver. Pero sí quería decir esto, la creencia de que es que las élites no quieren la paz es una creencia que yo no comparto. En primer lugar, las élites de este país están divididas. O sea, todos quieren nominalmente la paz, pero la forma de llegar a la paz, que es una cuestión fundamental, es ampliamente divisiva, y el próximo certamen electoral nos va
a implicar una confrontación profunda, espero que civilizada, sobre la forma de hacer la paz. Es inevitable y es bueno. Segundo, aun si las élites estuvieran juntas o tuvieran una visión, una misma visión, la posibilidad de las élites de conducir al país en un proceso de paz que implique unos costos sería también muy difícil. Si uno lee las encuestas, los ciudadanos dicen que quieren la paz, pero cuando les empiezan a preguntar si estarían dispuestos a pagar unos costos y les hacen la reseña, resulta que no quieren la paz. Y una encuesta que acabo de auspiciar hizo una confrontación muy interesante. Tomar las opiniones de un sector asediado por la guerrilla, que es la Serranía de la Macarena, y el resto del país. A ver qué diferencias de opinión hay. Lo primero es que el clamor de paz en las zonas de conflicto es mayor que en las zonas donde no hay conflicto, que es la gran mayoría del país. Pero la confianza en que sea posible con la guerrilla negociar un acuerdo es mucho menor en donde la guerrilla es influyente. O sea, hay una desconfianza profunda en la guerrilla que crece o que es más notable en aquellas regiones del país que la han padecido. Interesante. Como es apenas obvio, porque han sido su yugo. Quizás siguiendo con la idea de avanzar, aunque sabemos que las pinceladas no son el todo, pero aportan a tener claridad para entender más a Colombia, nos encontramos que hoy día el país se encuentra en una situación de conflicto externo, yo no diría grave, ¿no? Pero ha tenido problemas con Venezuela, ahora hay unos problemas bastante serios con Nicaragua, las acusaciones del presidente Santos en las Naciones Unidas. ¿Significa esto que estos conflictos que se están dando en algunos países de América Latina obedecen a ciertos criterios de grandeza de algunos líderes o se trata más bien de escaramuzas de lo que pueden ser resabios de una política internacional fallida en América Latina, don Juan Gabriel? En el tema de Nicaragua, Colombia lo que tiene es Colombia es un país legalista, Colombia es un país ceñido a los incisos, a los parágrafos, tiene una idolatría y una adoración por la ley, etc. Entonces fue a la Corte Internacional de la Haya convencido de que le iba a tener digamos, un recurso jurídico y le iban a contestar en juridicidad. Entonces habló de soberanía, habló de Carlos V, el rey de España hace 500 años por lo del canal de Panamá, habló de todo. Y cuando fue por un fallo jurídico, le contestaron, entre comillas, con un supuesto fallo en equidad. ¿Verdad que el tema es un tema complejo? Yo creo que ha debido ser un fallo jurídico, y no fue un fallo jurídico, fue un fallo en equidad, porque la Corte decidió que fallaba en equidad. Y así lo dijo, y dijo la palabra incluso salomónico, y que hay que tener. Entonces, ese tipo de fallos, lo que sí pueden estar generando es que en una circunstancia de paz, como la que había en la zona del Caribe, se empieza a volver circunstancias de guerra, porque no solamente es Colombia, también es Panamá, también es Jamaica, también es Costa Rica, también es Honduras. De manera que no es que Colombia nunca ha sido camorrera, por el contrario, ha intentado ser más bien conciliadora, se inventó el derecho de asilo incluso, Colombia, y estuvo aquí allá de la Torre, etc. Pero sí, ese tipo de fallos generan confrontaciones en sitio donde había paz. Hay también en ese sentido conflictos que no solo se están dando aquí, sino que también en otros países, Chile-Perú, por ejemplo, Bolivia-Chile, perdón. ¿Hay un ánimo de paz que se está perdiendo de alguna manera? Hay varios diferendos limítrofes. Los países han acudido se comprometieron a acudir no a guerras internacionales, sino a cortes internacionales. Y yo lamento mucho, francamente, que una de las tradiciones legalistas de Colombia se haya roto, porque es muy mal mensaje en general para la posición de Colombia en el concierto internacional y sobre todo en su contexto nacional, que el presidente de la República básicamente salga a decir que cuando una corte produzca un fallo que no nos gusta no lo cumplamos. A mí me parece un precedente nefasto, tanto para la política internacional de Colombia. Este no es un problema de imagen ni de estatus, sino tiene consecuencias reales, que un presidente de la República salga a pedir que no se cumplan los fallos porque no le gusta. Si uno acude a las cortes y a los jueces, debe respetar su jurisdicción porque la aceptó soberanamente. Y lo mismo debe ocurrir en Colombia. Imagínense aquí que estamos tratando de hacer la paz, que la Corte Constitucional acaba de aprobar el marco jurídico para la paz, y entonces los señores de las FARC dicen, no,
no cumplamos ese marco. ¿Para Y qué? entonces, ¿con qué autoridad moral Claro. un presidente que tiene que pedir que se cumplan las leyes colombianas sale a decir que unos fallos sí se cumplan y otros fallos no se cumplan? A mí francamente me parece que ese es un precedente nefasto para este gobierno en particular y para el país en general. Don Eduardo es el hombre que pinta más cana de todos los que estamos aquí, incluido yo. A pesar de la crítica que usted hace, ¿tiene esperanzas en que Colombia llegue a ser el día de mañana un país tan querido externamente como también por sus ciudadanos, porque es un país justo para todos? Bueno, yo creo que Breve. ese es el gran desafío. Claro que se puede hacer. Un poco lo que yo he venido diciendo es que con el esquema de los últimos 20 años no se va a conseguir. No es que yo soy optimista, pero condicionado a que se replantee un modelo que en su esencia es inequitativo. De manera que estoy convencido de que si el país introduce reformas de fondo en la estructura económica, en las relaciones comerciales y en los problemas de empleo, podría avanzar hacia una estructura de crecimiento igual o mayor al que tuvo en los últimos 20 años, pero con equidad. Este país, con estos índices de desigualdad, de exclusión, no tiene solución, más cuando usted tiene el surgimiento de una clase media que en cierta manera está demostrando que sí se puede y que en cierta manera estimula a los grupos que están por debajo a exigir y plantear fuertes demandas. Muchísimas gracias. La situación colombiana promete llevar al país por un camino de esperanzas. Sin duda alguna es una esperanza compartida con todos los latinoamericanos. Colombia ha sufrido ya demasiado y todos queremos que viva en paz. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.